Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a, vamos a continuar con la clase. Ayer pues terminamos lo que fue el primer parcial con el dispositivo de expansión. Para quienes no pudieron estar ayer en la clase, ayer pues terminamos lo que es el primer parcial, la parte teórica con el dispositivo de expansión. También hablamos del examen que pues tentativamente era hoy, pero como recién terminamos ayer contenido, entonces dejamos el examen para el próximo miércoles de 7 a 9. Y también hablamos de que ya vamos a estar entrando en la etapa donde tienen que ir trabajando esos proyectos de exposición que todavía no los hemos asignado. Para eso necesitamos que para el lunes estén ya organizados en grupos. Entonces, hablamos de armar grupos de máximo 6, 7 personas. eh, para el lunes. Eso pues necesitaría de que cuando se organicen nos envíen el listado por WhatsApp, ya sea que lo escriban en el WhatsApp o mandan un documento en Word con los listados de los participantes de cada grupo. Para así pues ya el lunes tener más o menos cuántos grupos serán y empezar a asignarle los proyectos de exposición. El proyecto de exposición pues lo que van a hacer es el procedimiento que vamos a partir a calcular a partir de ahora, o lo que vamos a aprender a partir de ahora, que es calcular un cuarto frío. Con calcular un cuarto frío nos referimos a la carga de refrigeración o el efecto de refrigeración. Eh, Después de calcular el efecto de refrigeración, tenemos que hacer los cálculos de los equipos y las tuberías, como vimos en el primer parcial. Bueno, tuberías realmente es de este parcial. Con eso me refiero a calcular los diámetros de las tuberías, a calcular los equipos, seleccionar equipos y pues así ir armando lo que es el proyecto de exposición. Por último, ese mismo proyecto de exposición lo vamos a tener que validar con el software de selección que veamos en el tercer parcial. Va a ser también parte del proyecto de exposición. Entonces, para no dejar el trabajo para la última semana del periodo, sería bueno pues que ya el lunes tengamos los grupos, martes, miércoles tengamos ya los proyectos asignados y empiecen a trabajar. La idea pues sería empezar a hacer cálculos lunes o martes. Hoy vamos a ver solo conceptos. El lunes quizás también todavía estemos con conceptos. Y ahí vayamos a la par, vayamos haciendo el ejercicio de ejemplo y ustedes vayan desarrollando sus proyectos de exposición. Bien, entonces ahí estamos con la parte de examen y grupos de exposición, proyectos de exposición. Bien, segundo parcial, vamos a ver lo que son sistemas de cuartos fríos. Vamos a ver sobre selección de equipos y dimensionamiento de tuberías. Dimensionamiento de tuberías que pues ya los aprendimos en el primer parcial, línea presión alta, línea de baja, línea de descarga. Bien, un cuarto frío, pues considerémoslo como un ambiente que estamos manteniendo a temperatura baja. Pero a diferencia de un sistema de aire acondicionado, es que esa temperatura baja está orientado a mantener alimentos o productos, pueden, pueden ser alimenticios, medicinales, eh, en buenas condiciones, o sea, evitando que se deterioren o se arruinen. Para eso, pues hay espacios donde debemos mantener, dependiendo del tipo de producto y aplicación, espacios que debemos mantener a temperaturas bajas, que podríamos hablar de 5 grados centígrados, 3 grados centígrados, o temperaturas bajo cero. Entonces, todos esos ambientes es lo que vamos a conocer como cuarto frío, que no necesariamente es un cuarto, puede ser una bodega, para una bodega de verduras grande, puede ser, sí, un cuarto, como los que hay en los restaurantes, cuarto frío donde están almacenadas las carnes, las verduras, bebidas, frutas. Hasta hay cuartos fríos para basura, para evitar que su descomposición sea más lento. Eso en restaurantes también puede ser el mismo refrigerador que tenemos en la casa, que eso es un cuarto frío. Los congeladores, también eso es un cuarto frío. Son espacios donde
tenemos temperaturas bajas, dependiendo de la aplicación, pues para proteger productos, ya sean alimenticios, que quizás es la mayoría de los casos, pero también pueden ser productos como productos alimenticios, productos medicinales, sustancias medicinales que debemos tener a bajas temperaturas, o cualquier otro producto, productos químicos que necesiten estar a baja temperatura, bebidas, eh, todos esos pues se valen de un circuito de refrigeración. Bien, ahí en la imagen tenemos un caso típico de un cuarto frío que pudiese ser para un restaurante donde necesitamos mantener productos, pudiesen ser bajo cero, congelados. También vamos a aprender que no todos los productos, el punto de congelación va a ser bajo cero. Pueden haber productos que se congelan 1 o 2 grados diferentes al cero, que es cuando se congela el agua a presión ambiente. Eso puede variar del producto, puede variar del contenido de agua. Entre más contenido de agua tenga, pues más cercano va a ser a temperatura cero el punto de congelación. También los productos, eh, hay temperaturas recomendadas de almacenamiento. De eso va a ser parte de definir cuál es la temperatura ambiente que yo debo mantener en un cuarto frío. Bien, este puede ser un cuarto frío para un restaurante. Pueden ser carnes, lo que podemos tener aquí. Solo permítanme un momento que ya casi se me descarga la laptop. Bien, ahora sí ya conecté la batería. Eh, bueno, hablábamos que este puede ser un cuarto frío. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de sus dimensiones físicas. Pues esta va a ir asociada pues a la cantidad de productos que debamos almacenar. Va a tener su parte constructiva, obra civil, digamos, de paredes, bueno, el suelo, el techo y paredes, pero estas deben ser aisladas para evitar que haya ganancia de calor innecesario hacia el interior del cuarto. Entonces, vamos a ir aprendiendo que las ganancias de calor de un cuarto frío son muy similares a las ganancias de calor de un sistema de aire acondicionado. Entonces, las paredes son fuentes de ganancia de calor. Entonces, para que un cuarto frío trabaje bien o para no tener equipos demasiado grandes de forma innecesaria, es reducir las ganancias de calor. Y una de ellas es, pues, utilizar paredes aisladas. Ya que en lugar de tener un cuarto con paredes de bloque, vamos a tener un cuarto con paredes con un aislamiento. O puede ser paredes de bloque, pero reforzadas con una pared interior de aislamiento. Aislada, que puede ser materiales con baja transferencia de calor. Pueden ser algún tipo de espuma, algún tipo de fibra que ayuda a aislar el calor. Bien, en el interior tendríamos el producto. Tendríamos el equipo evaporador, que es el que se encarga de enfriar el aire que ya está adentro y a su vez pues este enfría lo que son los productos o mantiene fríos los productos. Tenemos el evaporador que está extrayendo calor del cuarto frío, es decir, está generando efecto de refrigeración a partir del primer parcial. Este calor se utiliza para evaporar el refrigerante, el cual sale por la red de tuberías. Por aquí pues hay un transmisor de presión, hay un sensor de temperatura. Pudiese ser que si tengo un sensor de temperatura, quisiese decir que muy posiblemente tengamos una válvula de expansión electrónica, como vimos el día de ayer. No es una expansión termostática, te pudiese ser electrónica. Eh, un transmisor de presión, porque siempre es bueno estar monitoreando la presión, no me puede dar una idea de que también está trabajando el sistema. El sistema mueve el calor por el refrigerante en estado gaseoso hacia el equipo exterior, que en el equipo exterior realmente yo tengo dos elementos. Tengo el compresor, comprime el refrigerante, de ahí tengo el condensador por otro lado, rechaza calor hacia el exterior, condensa el refrigerante
y lo vuelve a mandar en estado líquido, pero a alta presión, hacia el evaporador, pasando primero por el dispositivo de expansión y luego pues repitiendo el ciclo. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener controles, aparte del sistema mecánico, podemos tener controles. Aquí pues un control que se encarga de monitorear y controlar el dispositivo de expansión en base a un monitoreo de sensor de temperaturas. Este mismo control puede estar monitoreando las presiones. El mismo control está monitoreando la temperatura interior, temperatura ambiente con un sensor de temperatura o un termostato. El mismo control pudiese monitorear la seguridad del equipo. Si hay presión demasiada alta, pues manda a apagar el equipo. Si ya se llegó a la temperatura deseada, va a mandar a variar o apagar el compresor. Puede dejar encendidos los ventiladores. Puede programar horarios, encendido y apagado en determinada hora. Y puede estar también monitoreado externamente mediante una comunicación electrónica, una comunicación de red, una comunicación por internet o, bueno, sí, por internet y monitorear todas las condiciones de operación que acabamos de mencionar externamente al cuarto frío. Aquí está colocado en el interior, pero lo mejor sería que este control esté por el exterior, porque así el encargado del servicio no tiene que estar entrando al cuarto frío para monitorear o configurar parámetros en el control. Aquí yo pudiese tener también la entrada de fuerza al equipo y después de aquí salir hacia el equipo. Tener ahí también las protecciones de picos de voltaje, o sea, voltaje alto, voltaje bajo, la pérdida de fase, de balance de fase. Pérdida de fase, pues si es trifásico, si se pierde una línea, el amperaje busca repartirse en las otras dos líneas quemando el equipo, entonces el sistema actúa para protegerlo y lo apaga. O desbalance es que si tengo tres líneas y cada una debería de consumir 25 amperios, pero una está consumiendo más, 25 a 25 y una de repente 30, ese es un desbalance. Entonces también puede dañar los equipos mecánicos, entonces también debe haber una protección. Eh, si hay mucha tarjeta electrónica, debemos tener también protección de trascientes. Bueno, todo eso podemos tener en un control. Y este a su vez en un gabinete que ya sería un panel de control. Bien, eso en la parte electromecánica del sistema. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces pasemos ahora. eh, bueno, me he olvidado. Tenemos también otros elementos que no están en esta imagen. Podemos tener también una iluminación interior. Bueno, deberíamos tener una iluminación interior. Podemos tener un sistema de alarma, aunque aquí no sale. Podemos tener un sistema de alarma. Si alguien entra y por alguna razón, por su tipo de trabajo, necesita permanecer un tiempo prolongado adentro del cuarto frío y la puerta se cierra y digamos que por alguna razón se trabó y no la puede abrir, por seguridad en el interior debería haber un botón de alarma, o sea que él pueda apretar ese botón y por el lado exterior haya un destello o una alarma audible para que pueda, pues, alguien poder ir a auxiliarlo. También eh, podemos tener aquel control que yo mencioné, lo podemos tener por afuera, o lo mejor sería que esté por afuera, teniendo todo lo que acabamos de hablar. Podríamos tener también un monitor de la temperatura interior sin necesidad de entrar al cuarto frío. Eh, También pudiésemos tener alarma de incendio. Eh, Sería raro, pero si a un caso hubiese algún tipo de, podría ser algún corto en el evaporador, digamos, que pueda provocar un incendio, entonces debería haber algún sistema de alarma, algún sensor de temperatura o sensor de humo, y que eso haga notificar al exterior de que hay un conato de incendio. También con las puertas, muchas veces pasa que cuando se forma escarcha, o si nos ha pasado en las refrigeradoras de nuestras casas, que cuando se forma escarcha en la puerta de la parte donde se congela, esa escarcha puede hacer que la puerta se pegue. Entonces, para evitar, en muchas ocasiones se coloca una resistencia a lo largo de todo lo que es el perímetro de la puerta. Esa resistencia lo que está haciendo, pues, cada cierto tiempo calienta para descongelar la escarcha que pueda estarse formando en las orillas de la puerta.
y pues así mantener la puerta siempre habilitada. Bien, lo demás pues es parte constructiva. Podemos ver las paredes, que realmente son paredes con doble lámina, interior y exterior, que puede ser de aluminio, puede ser acero inoxidable. Y en medio, un material aislante, que puede ser una espuma. Aquí no dice qué están usando, pero puede ser una espuma poliestireno, poliuretano, puede ser una fibra, fibra mineral, lana mineral, puede ser lana de vidrio, fibra de vidrio, aunque la fibra de vidrio creo que es más propensa al fuego, entonces quizás esa mejor la obviamos. Bien, entonces ahí hay algunos elementos constructivos de un cuarto frío. Algunos ejemplos, como mencionaba, un cuarto frío no necesariamente es un cuarto como tal. Puede ser un gabinete, puede ser un freezer como este que tenemos aquí. En los supermercados tenemos freezer donde hay los helados, por ejemplo. Eso es un cuarto frío. Podemos tener cuartos fríos pequeños, que estos sí son más comunes como en restaurantes para tener alimentos, bebidas, carnes. O podemos tener cuartos fríos que son más como una bodega para grandes cantidades de productos. Incluso aquí pues se necesitan varios equipos porque quizás uno solo no se da abasto o se divide en tres para que si un equipo falle no se pierda la totalidad de la capacidad, sino que siempre haya por lo menos una sexta parte, mejor dicho, el 60% esté disponible todavía para el sistema. Y aquí pues otro ejemplo, un cuarto frío para hielo, un cuarto frío un intermedio, digamos, en tamaño entre esta bodega y los que están arriba. Entonces, estos son ejemplos de cuartos fríos. Otros ejemplos, pues, para frutas, cuartos fríos para grandes cantidades de fruta, para carnes, incluso hay cuartos fríos donde el proceso de destace se hace adentro del cuarto frío. Entonces, en esos casos, el tiempo de estadía de las personas adentro del cuarto frío es mayor. Y hay equipo de trabajo, hay motores, que eso vamos a ver más adelante, que también tenemos que considerarlo para calcular la capacidad de refrigeración, la capacidad que necesita el cuarto frío. Y aquí pues un cuarto frío común que pudiésemos visualmente cómo se miraría si vamos por ahí en alguna planta alimenticia y vemos este tipo de instalación, pues muy seguramente puede ser que sea un cuarto frío. Bien, este, bien, vamos a ver qué más. Bien, estas son algunas imágenes. Eh, Esas son las imágenes de cuartos fríos. Vamos a ver ahora cómo calcular estos equipos que estamos viendo acá. Pues antes de calcularlos debemos saber qué tamaño deben tener. Y con tamaño nos referimos a cuál es la carga de refrigeración necesaria para mantener los productos en sus condiciones de almacenamiento. Y para eso pues vamos a ver cálculos de carga de refrigeración o efecto de refrigeración. ¿Cuál es la carga de refrigeración de un cuarto frío? Va a depender pues de su parte constructiva, va a depender del producto, la cantidad de producto que se va a almacenar, va a depender de cuánto producto entra y sale al día. Una cosa es cuánto producto entra y sale y cuánto producto hay permanentemente adentro del cuarto frío. Va a depender las personas que tanto tiempo están adentro, va a depender de qué equipos tengo yo en el interior del cuarto frío. Entonces, lo que hacemos es calcular todas esas ganancias de calor y hacer una sumatoria y al final esa va a ser mi carga de refrigeración. Bien, la carga de refrigeración es la cantidad de remoción de calor del espacio refrigerado que se requiere para mantener el espacio o productos a las condiciones deseadas. Está formada por transmisión de calor por paredes, pisos o techos. Mismo concepto que conducción en paredes en aire acondicionado. Calor por infiltración de aire al espacio refrigerado. Aquello que nos decían que no abrijemos la refrigeradora cada rato porque se daña lo que esté adentro del refrigerador, pues es por la infiltración. Cada vez que abrimos, sale aire frío y es repuesto con aire
y es repuesto por aire ambiente. Entonces, ese aire que se perdió, ahora el aire nuevo hay que gastar energía para enfriarlo. Bien, calor procedente del producto a refrigerar y ganancias de calor internas que no sean ninguna de las tres anteriores, personas, motores, iluminación, etcétera. Bien, primer tipo de ganancia, es transmisión de calor o todo lo que es conducción a través de la parte constructiva del edificio. A diferencia de aire acondicionado, vamos a ver que el cálculo es más sencillo. En aire acondicionado tenemos que irnos a tablas para determinar la ubicación geográfica del espacio, cuál era la orientación, en qué latitud se encontraba. Aquí pues se reduce un poco más sencillo, pero la ecuación es la misma. Transmisión de calor por paredes, techos, va a ser igual a la ecuación de calor de un coeficiente U por el área de transferencia de calor por un diferencial de temperaturas. Esta misma ecuación es la estudiada en aire acondicionado. Bien, pero aquí en refrigeración, este valor y este valor U lo vamos a unificar en un solo valor U. Tal vez sea un poco confuso, pero en sí la ecuación se va a reducir a la siguiente forma. Calor va a ser igual a un coeficiente U por un área. Pero este valor U ya va a tener en cuenta, ya toma en cuenta el diferencial de temperatura. Esto porque encontrar este valor U de las tablas del libro, que en el libro es la tabla 14.1, tenemos que determinar primero cuál es la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Tenemos que determinar qué tipo de pared tenemos. Este valor K, que va de punto 3 a punto 14, depende del tipo de material. Cada uno de estos valores corresponde a un tipo de material. Y qué espesor tiene ese material. Entonces, cuando hagamos el ejemplo, vamos a ver cómo obtener los datos de esta tabla. Pero sí vamos a necesitar conocer el diferencial de temperatura, es decir, temperatura exterior menos temperatura interior, temperatura de almacenamiento. Debemos conocer si es poliestireno, si es poliuretano, y debemos saber qué espesor tiene esas paredes para buscar la intersección. Y este valor, por ejemplo, si fuese este 168, sería el valor de U. Y ya está considerando el cambio de temperatura o el diferencial, porque lo aplicamos acá arriba. Con esto nosotros encontramos el primer tipo de ganancia de calor. Bueno, aquí está enumerado esos valores de K que están aquí, a qué tipo de material corresponde. Entonces, cuando hagamos el cuarto frío, tenemos que saber qué material tenemos para saber qué valor K le corresponde y ahí saber en qué renglón ubicarnos para encontrar el valor U. Puede ser lana mineral, puede ser corcho, puede ser fibra de vidrio, puede ser espuma, poliestireno, puede ser estireno, el poliuretano, puede ser paneles de uretano. Al final todas estas son espumas, lo que con diferentes propiedades. Menos esta primera, esta no es una espuma, esta es una fibra. Bien, entonces ese es el primer tipo de ganancia de calor en un cuarto frío. Después con el ejemplo, pues vamos a aplicar las ecuaciones y las tablas. Pero ese es el primer ganancia de calor. Bueno, algunas recomendaciones que vamos a ver en su momento de espesores de pared según la temperatura. Bien, ganancia de calor. Bueno, si observamos, en ningún momento para el cálculo yo involucré hacia dónde está dirigida la pared. ¿Por qué no lo involucré? En este caso, este cálculo, así como tal, o sea, solo aplicando esta fórmula y irme a la tabla, yo considero que el cuarto frío está en sombra. No está en el exterior, entonces no me interesa saber si hay una pared hacia el norte, si hay una pared hacia el sur, una pared hacia el este, hacia el oeste. Diferente en aire acondicionado, que ahí sí tenemos que considerarlo. Aquí no, porque los cuartos fríos es muy común
que estén adentro de un edificio, ya estén en sombra, entonces no están al exterior, pero sí pueden estar al exterior, aunque no es tan común, porque si lo ubico en el exterior, ya va a tener sol que le da directamente y ya la temperatura exterior va a ser diferente y va a ganar más calor. Si ese fuese el caso, entonces hay que hacer una corrección. Hacer el cálculo como lo hicimos anteriormente, pero a ese diferencial de temperatura que nosotros calculamos, hay que sumarle, perdón, hay que sumarle algunos valores como corrección si esa pared estuviese, si estuviese expuesta al sol. Es decir, encontramos la diferencia de temperatura, pero le agregamos un valor. Si nuestra diferencia de temperatura es 20 grados, pero si está expuesta al sol, le vamos a aumentar 5 grados, por ejemplo. Y ya nuestra diferencia no sería 20, sino que 25. Pero ¿cuánto le vamos a sumar? Pues va a depender, aquí sí, va a depender de hacia dónde está dirigida la pared. Si es al norte, al sur, al este, oeste, o si es la pared, o en este caso si es el techo. Si está expuesto al sol, y también va a depender de qué color tiene la superficie. Lo más común es que los cuartos fríos, el color de la superficie sea blanca, pero sería difícil encontrar un cuarto frío color negro. Eso porque de la intensidad del color va a depender cuántos grados yo le voy a sumar a ese diferencial. Si son colores oscuros, entonces yo tengo que sumarle valores que pueden estar en 8, 5, 8 y 20 grados. Pero a medida yo tengo colores más claros, lo que yo tengo que sumarle como corrección solar va a ser menor. Entonces, por eso es mejor que las paredes sean colores claros, reflejan mejor el calor, reflejan mejor la luz solar. Entonces, si tenemos cuartos fríos al exterior o que una de sus paredes dé al exterior, esa pared, para calcular el valor U, antes tenemos que calcular el diferencial de temperatura y sumarle un valor como corrección. Y así vamos a tener el equivalente de ganancia de calor de esa pared expuesta al exterior. Bien, eso es ganancia de calor por conducción. Pero también vamos a ver ahora ganancias de calor por infiltraciones. Lo anterior era por la parte constructiva del cuarto frío. Ahora vamos a ver la ganancia de calor por infiltraciones. Infiltraciones, pues esa cantidad de aire que ingresa en el cuarto cada vez que se abre y cierra una puerta. ¿Cuánto va a depender? Bueno, cuánto calor gana va a depender de cuánto aire se infiltra. Y cuánto aire se infiltra va a depender de la dimensión física del cuarto frío, o sea, del volumen. Y aparte de eso va a depender si es un cuarto frío para congelar o si es un cuarto frío solo para enfriar. Es decir, por arriba del punto de congelación o por debajo del punto de congelación. Entonces, en su momento, vamos a ver que para calcular la infiltración, tenemos que calcular el calor por infiltración. Tenemos que calcular primero cuánto volumen se va a ingresar. Para eso necesitamos saber el volumen del cuarto frío en pies cúbicos. Este volumen, según el volumen, hay ciertos datos tabulados experimentalmente que me dice cuánto aire se va a infiltrar en este cuarto frío. Por ejemplo, un cuarto frío con 1000 pies cúbicos va a tener una infiltración de 13.5 cambios de aire por 24 horas. Ahora bien, ¿qué significa 13.5 cambios de aire por 24 horas? Un cambio de aire es reemplazar el aire completamente del cuarto frío. Es decir, si el cuarto frío tiene un volumen de 1000 pies cúbicos, un cambio de aire por 24 horas significaría que en 4 horas entra tanto aire que se reemplaza por completo estos 1000 pies cúbicos. Si fuesen 2 cambios de aire por 24 horas, significa que en todo el día hay tanta infiltración que estos 1000 pies cúbicos se reemplazan 2 veces. ¿Qué quiere decir 13.5? Quiere decir que durante el día, hemos dicho durante 24 horas, estos 1000 pies cúbicos se reemplazan 13.5 veces. Entonces, entre más grande este valor, más infiltración yo tengo.
Ahí pues vamos a aplicar una fórmula que involucra estos cambios de aire por este volumen para encontrar cuántos pies cúbicos se van a infiltrar. Bueno, tenemos dos tablas porque mencionamos que una es para temperaturas menores de 32 grados Fahrenheit o del punto de congelación o mayores. Bien, creo que esta es la misma tabla. Sí, era la otra tabla que tenía que colocar. Bien, cuando veamos el ejemplo, vamos a usar la tabla correcta. En este caso, las dos me indican condiciones para temperaturas menores a 32. La otra tabla que está en el libro es para temperaturas mayores. Bien, con eso nosotros calculamos cuánto aire se va a infiltrar. Ahora, ¿cuánto representa el calor ese aire? Entonces después vamos a utilizar la siguiente tabla, que es cuánto calor se necesita extraer para enfriar cada pie cúbico de infiltración. Ya, BTU por pie cúbico. Y esto va a ser cada 24 horas. Va a depender pues de las temperaturas del cuarto y va a depender de las condiciones que tiene el aire infiltrado, o sea, qué temperatura y qué humedad. Con eso vamos a encontrar cuántos BTU se ocupan para enfriar cada pie cúbico. Y como ya tenemos los pies cúbicos por 24 horas, entonces cuánto tendríamos los BTU por cada 24 horas que se estarían infiltrando. Bien, eso es, bueno, hay algún ejemplo que vamos a ver más adelante. Eso es ganancia de calor por infiltración. Tenemos ganancia de calor por la parte de construcción o conducción y tenemos ganancias de calor por infiltración. ¿Qué nos haría falta? Pues la ganancia de calor por producto. La ganancia de calor por producto, pues va a depender de la cantidad del producto, del tipo de producto y también a su vez, según el tipo de producto, podemos tener dos tipos de calores generados por el mismo producto. Bien, el producto almacenado en cuarto frío se convierte en parte de la carga de refrigeración formada por dos partes. Una es la carga de enfriamiento del producto. Es decir, cuando yo ingreso, por así decirlo, 100 libras de vegetales a un cuarto frío, y ese vegetal viene a temperatura ambiente, yo tengo que extraer el calor por enfriarlo de la temperatura ambiente hasta su temperatura de almacenamiento. Ahora imaginemos que vamos a enfriar ese producto hasta un punto por debajo de la congelación, o sea, debajo del punto cero. Bueno, imaginemos que se congela a 0 grados o 32 grados Fahrenheit. Vamos a enfriar primero ese producto. Vamos a tener un calor por enfriarlo hasta el punto de congelación. De ahí vamos a tener un calor por congelarlo. Recordemos que el cambio de estado se da a presión, a temperatura constante. Y una vez que ya se congeló, vamos a volver a tener calor por continuar enfriándolo. Entonces, esta carga de enfriamiento puede estar formado por tres cargas. Uno por enfriarlo por arriba del punto de congelación, más el calor para congelarlo, más el calor por continuar enfriándolo debajo del punto de congelación. ¿De qué va a depender los calores para enfriarlo? Que en sí es un calor sensible. Va a depender del cambio de temperatura y de un calor específico. Ya sea un calor específico por arriba del punto de congelación o un calor específico por debajo del punto de congelación. Ahí tengo dos calores. Y el de congelación pues va a depender de la masa y de un coeficiente de, de calor para congelar el producto. Un calor, este sería un calor latente. Bien, eso es calor del producto. Ahora, hay ciertos productos, que en este caso son los vegetales, frutas y verduras, que producen otro tipo de calor, que es el calor por respiración. Ya esto pues es propio de las partes fisiológicas del producto y está dado por una masa, por un coeficiente pues de respiración. Ese calor pues también hay que extraerlo. Entonces ahí tenemos los dos calores que pueden producir un producto.
y que se deben sumar, a la carga de enfriamiento. Si es un vegetal y necesito congelarlo, voy a tener 2 calores por enfriarlo, más el calor por congelarlo, más el calor por respiración. Si no es vegetal, si es carne y también la necesito congelar, no voy a tener calor por respiración, pero siempre voy a tener los 2 calores por enfriarlo, más el de congelación. Y por último, si es un producto, una carne, pero no necesito congelarlo, sino que solo enfriarlo a 3 grados, o mejor dicho, a 35 o 40 grados Fahrenheit, solo voy a tener un calor por enfriarlo a la temperatura ambiente hasta esa temperatura que yo tengo. Como no lo voy a congelar, no voy a tener este calor. Tampoco voy a tener el calor por debajo del punto de congelación. Bien, ahí en su momento, pues vamos a ver las tablas que vamos a utilizar. En caso del libro es la 14.7. Aquí hay una gran cantidad de productos. Bueno, aquí solo hice una extracción de una parte de la tabla. Pero aquí podemos ubicar varios tipos de productos, las temperaturas recomendadas de almacenamiento. Y un valor importante es el punto de congelación, porque se me va a dar el punto donde yo voy a dividir este calor de este calor. También voy a tener el calor específico por arriba del punto de congelación, calor específico por debajo del punto de congelación, que esos serían estos valores de C, dependiendo si es arriba o abajo del punto de congelación. Y el calor latente de fusión, que es el calor o el coeficiente F que teníamos para calcular cuánto calor se necesita para congelar el producto. Entonces ahí tendríamos los calores. Y luego hay otra tabla, que es la 14.8 en el libro, que me da los datos del valor H para calcular el calor de respiración de productos, que en este caso, pues vegetales. Va a depender del tipo de producto y la temperatura de almacenamiento. Y así me va a dar, pues, cuánto calor por respiración produce ese producto. Bien, vamos a terminar aquí. Nos va a hacer falta otro tipo de cargas y de ahí pues empezar a ver algunos ejemplos. Algún ejemplo, después vamos a ver un ejemplo completo de diseño de un cuarto frío y después vamos a pasar a cálculo de tuberías. Selección de equipos y cálculo de tuberías. Entonces nos vamos a quedar por aquí. Ya este tema es segundo parcial, entonces este va a entrar hasta el siguiente examen, no el que viene ahorita. El que viene ahorita va a ser hasta lo que vimos ayer, hasta el dispositivo de expansión. Entonces, bien, entonces nos vamos a quedar aquí, vamos a continuar el lunes. Recordemos para el lunes tratar de tener ya los grupos, máximo entre 6 y 7 personas. Y si no están todos, pues el lunes vemos quiénes están afuera y ver en qué grupo se pueden ingresar, o si es un número suficiente, pues armamos otro grupo ahí nomás. Eso para el lunes. Entonces, y el miércoles el examen. Entonces, nos vemos, bueno, no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos el lunes. Bien, si no hay consulta, entonces nos vemos el lunes siempre a las 8:10. Buenas noches. Buenas noches.